Hola, buenas tardes. Ah, Hola y gracias por sintonizar nuestra serie Seguridad Primero a través de Facebook en vivo, donde hablamos sobre cómo mantener a usted y a su familia saludables mientras navegamos esta pandemia de COVID-19. Soy la doctora Lavadi Gómez y soy una especialista en medicina familiar y estoy acompañada por el doctor Orlando Sánchez, uno de nuestros médicos, que es un especialista de cuidado intensivo o cuidados críticos, que ha estado cuidando pacientes durante la pandemia diagnosticados con COVID-19. El doctor Sánchez y yo responderemos a preguntas que hemos recibido sobre el COVID-19 y hablaremos sobre cómo cuidar a su salud durante esta pandemia. Por favor, envíen cualquier pregunta o inquietud que tengan en los comentarios a continuación y responderemos a las que podamos. Gracias por acompañarme hoy, doctor Sánchez. Encantado de estar acá, Lisa. Feliz de poder ayudar. Doctor Sánchez. Lisa, Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por su paciencia. No, Yo sé que cada vez cuando utilizamos la tecnología nos va a pasar algo y esta no es la primera vez y estoy cruzando mis dedos que podamos mantener esta comunicación digital durante la conversación. no hay problema, encantado de estar acá, Lisa. Contento de poder responder algunas dudas que pueda tener la población en general sobre el coronavirus. Gracias. Antes de comenzar, quiero recordar a nuestra audiencia que este video es solamente para fines informativos. Si usted se siente enfermo o está preocupado por su salud, le recomendamos que haga una cita con su doctor o doctora de cabecera o puede pedir una cita en video para hablar con alguno de nuestros proveedores de salud y atención médica. Doctor Sánchez, el COVID-19, hemos aprendido a través de esta serie de Facebook en vivo sobre de dónde viene el COVID-19, cómo afecta a la gente, cuáles son los síntomas. Y queremos continuar esta conversación. Sabemos que el virus afecta a algunas personas de manera diferente que otras. ¿Usted podría explicar los diferentes niveles de gravedad de COVID-19 y quién está en mayor riesgo? Correcto, como cualquier otra infección, el espectro, la enfermedad va a afectar a cada persona de manera diferente. Lo que hemos aprendido es que el 85% de los pacientes que son infectados por coronavirus hacen una infección leve, incluso asintomática. Casi hasta el 15-20% probablemente no presenten nunca síntomas. Pero en general el 85% lo único que va a tener son manifestaciones de un resfrío común, un poco de fiebre, un poco de malestar, dolor de garganta. Y esto es importante que la gente entienda, porque yo sé que lo que se ve en las noticias es solamente las personas que le va mal. Vemos muchísimas muertes y entonces uno de pronto cree que todas las personas que se contagien con coronavirus van a morir y no es así. El 85% se va a recuperar de manera muy espontánea. Hay un 15% que lamentablemente va a progresar hacia una enfermedad mucho más severa. Estos son los pacientes que hacen una neumonía. Y sabemos que los pacientes que son de edad avanzada, los pacientes que tienen enfermedad cardiopulmonar o enfermedades crónicas como diabetes, son los que tienen mayor riesgo de progresar hacia una enfermedad severa. Dentro de este 15%, no todos los pacientes que hagan enfermedad severa tampoco van a fallecer. De este grupo de pacientes que hacen enfermedad severa, la mayoría de ellos llegan a necesitar cierto grado de oxígeno producto de una neumonía, pero un gran porcentaje de ellos se recuperan sin necesidad de ventilación mecánica. Es la minoría, yo diría un 5% en general son los pacientes que progresan a una enfermedad mucho más severa y necesitan terapia con el respirador artificial. Y
Y aún así, estos pacientes no todos fallecen. El riesgo digamos, de mortalidad en estos pacientes es mucho mayor, casi el 50%, pero muchos de ellos, casi la mitad, de repente un poco más, pueden recuperarse y salir con vida. Es decir, las probabilidades de sobrevivir al coronavirus siempre son mucho mayores, ¿no? Ujú. Pero lamentablemente solo escuchamos las malas noticias. Ahora, eso no significa que porque la mayoría va a ser enfermedad leve, no se deba uno proteger, porque a pesar que las chances de que a una enfermedad severa son mucho mayores, nunca sabes si tú vas a ser parte del 85% o del 15% o del 5%. O peor aún, a lo mejor tú hagas enfermedad leve, pero le contagies la infección a alguien mucho mayor como tus padres, tus abuelos o algún familiar tuyo o amigos que tengan diabetes y ellos a lo mejor sean enfermedad severa y puedan fallecer. Entonces, si bien es cierto, es importante que la gente se dé cuenta de que la mayoría no va a tener ninguna enfermedad severa, igual es importante protegernos porque queremos proteger a aquellos que sí hagan enfermedad severa. Gracias. ¿Y usted puede hablar más sobre esas personas que pueden ser portadores del virus? Am, ¿cómo estamos navegando esta situación difícil? ¿Cómo puedo saber si yo soy una portadora? O pues eso es lo que hace esta situación muy difícil, ¿verdad? Claro, para entender eso, habría que recordar cómo funciona la infección. La infección funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que tú tienes el virus, tú estás infectada y tú estás contagiando, y tú y yo nos acercamos lo suficientemente cerca, digamos, para que las gotas de saliva que tú tienes lleguen hacia mí y yo, digamos, tengan contacto con mi vía respiratoria alta o con mis ojos, o que de repente tú te tocas la nariz y me das la mano y luego yo me toco la nariz. El momento que yo me infecto, lo primero que va a suceder es, hay un periodo que se llama el periodo de incubación, es decir, es el periodo en que el virus empieza a replicarse en mi nariz, en mi garganta, pero yo no tengo ningún síntoma. A pesar que yo no tengo síntomas, el virus se está replicando y durante ese periodo yo todavía, a pesar de no tener síntomas, puedo estar diseminando el virus con la gente alrededor mía. Ese periodo dura alrededor de 5 días a 7 días y después los pacientes que van a presentar síntomas, que son más o menos el 80%, presentan fiebre, malestar general, algunos pierden el olfato, ¿ya? Y esos síntomas van a durar, dependiendo la severidad de la enfermedad, pueden durar, digamos, 7 días o mucho más, dependiendo cuán severa sea la enfermedad. Lo que sabemos es que desde el inicio de los síntomas, el periodo más importante para la transmisión son alrededor del inicio de síntomas, son 5 días alrededor del inicio de síntomas, es decir, los 5 días previos y los 5 días después del inicio de síntomas es el periodo donde mayor contagio ocurre, ¿no? Pero la eficacia del contagio tiene varias variables, porque ¿cómo se contagia esta enfermedad? Hay varias rutas de contagio, pero quizás la más importante sea a través de las gotas de saliva. Entonces, ¿cómo se contagia? Eh, si una persona, cuando yo hablo, cuando yo tengo tos o cuando estornudo, constantemente estoy liberando gotitas de saliva. Estas gotas de saliva usualmente no deberían viajar más de 2 metros, excepto pues que yo me ponga a gritar o a cantar. Y esas gotas de saliva le pueden caer a una persona que está cercana a mí. La otra forma de contagio es que yo me coja la nariz o la boca y esas gotitas de saliva con virus están en mis manos y luego te doy la mano. O cojo un objeto que luego lo vas a coger tú y no te lavas las manos. Ujú. Esa es la vía más común de contagio. Y entonces, para prevenir ese contagio, simplemente hay que tener en consideración todo lo que hemos dicho. Es decir, tratar de permanecer lo más lejos posible de una persona, porque mientras más lejos, es más difícil que esa gotita de saliva viaje esa cantidad de distancia. Lavarnos las manos, porque si yo cojo objetos que están contaminados y después me llevo la mano a la nariz, también me puedo contagiar. Y finalmente, el otro factor importante es que tenemos que usar mascarillas. Y las mascarillas no es para protegernos nosotros del resto. Es más que todo para proteger nosotros, para proteger al resto de la población. Es decir, cuando yo me pongo una mascarilla, mis gotitas de saliva ya no viajan alrededor. Entonces, yo estoy protegiendo a la persona que está a mi alrededor,
de mis gotitas de saliva. Entonces, si toda la población usara máscara, todos nos protegemos unos a otros. Pero la máscara per se, solamente la máscara, no me protege completamente, porque acuérdate que mis ojos están descubiertos y si alguien viene y me tose en el rostro, aún así me puedo contagiar. Entonces, por eso decimos que la mejor forma de prevenir la infección es la combinación de tres acciones. Uno, usar una mascarilla para proteger al resto. Dos, lavarse las manos, porque acuérdate que podemos estar tocando objetos que estén contaminados. Y tres, usar un escudo facial, porque el escudo facial sí te protege de las gotas de saliva del resto de la población. Aquí Exactamente, está mi exactamente. escudo. Entonces, esos tres acciones son las que van a prevenir la transmisión de la infección en la comunidad. Y como tú lo acabas de mencionar hace un rato, como es difícil saber quién tiene la infección, porque hay un periodo en el que tú puedes estar infectado y no tienes síntomas, deberíamos actuar como sociedad como si todo el mundo pudiera tener el virus. Es decir, porque alguien no tenga síntomas no significa que no tengo que protegerme. Esas tres medidas deben usarse siempre de manera universal: mascarilla, escudo facial y lavado de manos. Y si hacemos eso, yo creo que evitaríamos más del 90% de la transmisión del virus dentro de la comunidad. Por supuesto, estas acciones son mucho más importantes cuando el contagio es mucho más efectivo en ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo me pongo a cantar, voy a tener mayor cantidad de saliva saliendo de mi boca. Si estoy en un lugar cerrado, sin ventilación, hay mucho más riesgo de contagio también. Y por supuesto, si tengo la mala suerte de que yo hago una carga viral, es decir, la cantidad de virus que tengo dentro de la garganta es tremendamente alta, hay un mayor riesgo de contagio, ¿no? Es muy importante considerar con esa información que nos acaba de compartir que tenemos que poner en cuenta que este virus es diferente a la influenza en el sentido que tal vez antes, cuando nos daban síntomas de un resfriado, pensábamos, oh, todavía voy a trabajar, tengo una comezón en mi garganta, tengo escalofríos, pero yo puedo aguantar, yo puedo ir a trabajar y aguantarme. Pero en este caso puede ver que la persona sea contagiosa, aunque vayan a su trabajo, aunque no se sientan tan mal, todavía pueden propagar el virus a otras personas. Correcto. Aunque no les den síntomas muy graves, a otra persona se le puede transmitir el virus y causar otros efectos secundarios en esa persona que tal vez tengan Susceptibilidad. Sí, gracias. Sí. Claro, la principal diferencia del coronavirus con el virus de la influenza, que también es un virus respiratorio, que también te puede dar resfrío y también te puede dar neumonía, yo diría hay principalmente cuatro diferencias. La primera diferencia es que la mortalidad de la infección por coronavirus, cuando tú la comparas con la influenza, el coronavirus es 10 veces más letal. Es decir, tú tienes 10 veces más chances de morir si te da coronavirus cuando tú lo comparas con una persona que le da influenza. Número dos, la eficacia de transmisión es mucho mejor para el coronavirus que con el influenza, por dos razones. Número uno, el periodo de incubación para el influenza es mucho más corto. Entonces, para cuando, o sea, ese periodo en el que tú estás transmitiendo el virus pero no tienes síntomas es mucho más pequeño. El coronavirus, tú puedes permanecer por 7 días transmitiendo el virus y todavía no tienes síntomas. El tercer factor es, nosotros tenemos una vacuna para la influenza que si bien es cierto no es 100% efectiva, te protege contra enfermedad severa. Y número cuatro, hay, por ejemplo, un medicamento como el Tamiflu, que si bien es cierto tampoco es 100% efectivo, cuando lo das de manera temprana puede disminuir la severidad de la enfermedad. En cambio, el coronavirus, no solamente no tenemos vacuna, sino tampoco tenemos ninguna medicina hasta el día de hoy que haya demostrado cambiar la evolución o el curso natural de la enfermedad. Entonces, esos cuatro factores hacen que este coronavirus sea tan peligroso y que haya generado esta pandemia y nos haya puesto en problemas pues, a toda la población mundial. Sí, sí, gracias. Si acaba de unirse a nosotros, soy la doctora Lavadí Gómez y me acompaña el doctor Rolando Sánchez. Hoy estamos hablando sobre el COVID-19 y cómo mantener su salud durante esta pandemia.
Hablando, doctor Sánchez, sobre los tratamientos, usted mencionó que para la influenza tenemos Tamiflu, que es un tratamiento, no es una cura, pero es un tratamiento. ¿Qué es lo que sabemos sobre los tratamientos, los cuidados que damos a los pacientes diagnosticados con COVID-19? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta, Lisa, porque hay mucha desinformación en las redes sociales en este momento. Hay mucha gente que, claro, en una desesperación, todos tenemos la esperanza de poder encontrar una medicina mágica que nos pueda curar. Y ustedes van a escuchar en la televisión, pues, gente que te recomienda que tomes ivermectina, gente que te recomienda que tomes antiinflamatorios, que tomes esteroides o que tomes dióxido de cloro. He escuchado y la gente me pregunta, familiares y amigos, e incluso hasta colegas me preguntan por estas medicinas mágicas. Yo creo que es importante que la gente sepa que hoy por hoy todavía no se ha descubierto ninguna medicina que haya demostrado cambiar el curso natural de la enfermedad. Es decir, no tenemos todavía esta medicina que pueda prevenir que pacientes que se van a hacer enfermedad severa no lo hagan. Lo que sí es importante es que la gente sepa que tenemos una terapia de soporte muy buena. Es decir, para aquellos pacientes que hacen enfermedad severa, no significa que todos vayan a fallecer. Lo más importante es darles una terapia de soporte. La mayoría de estos pacientes llegan a necesitar oxígeno. Es importante descubrir quiénes son los que necesitan oxígeno para darles el oxígeno, porque lo que ocurre es, mucha gente espera mucho tiempo, se queda en la casa a pesar que necesitan oxígeno. Y estas son las personas que a veces escuchamos en las noticias que fallecen en la casa o que se desploman en las calles porque están caminando con niveles muy bajos de oxígeno. Entonces el cerebro hay un momento en que deja de funcionar y uno se desmaya y el cuerpo el corazón deja de latir. Entonces lo importante es que la gente busque atención médica cuando se siente mal, que por favor no se automediquen y que no, sobre todo no usen producto del pánico, estas medicinas que mucha gente las está haciendo propaganda, ¿no? Porque lejos de ayudarlos, les puede crear muchos problemas, ¿no? En mi país, en Perú, han habido casos de gente que ha muerto por intoxicación, por automedicarse. Y como les digo, los médicos quisiéramos que existe esa bala mágica, quisiéramos que existe esa medicina que nos cure a todos y que prevenga que hagamos enfermedad severa, pero lamentablemente hasta ahora no la hemos encontrado y la seguimos buscando. Así que lo más importante es, hoy en día, lo que ha demostrado salvar vidas es el monitoreo cercano de estos pacientes para determinar quiénes son los que hacen enfermedad severa y cuando hacen la enfermedad severa, darles la terapia de soporte para mantenerlos con vida hasta que el cuerpo se recupere de manera espontánea, como la mayoría de infecciones virales. Sí, y me agrada que usted haya mencionado sobre la importancia de no tomar medicamentos no recetados, porque aún nuestros pacientes pueden tener otras condiciones crónicas, las cuales requiere que estén tomando medicamentos recetados. Y como sabemos, los de nosotros que recetamos medicamentos, puede haber una interacción con dos medicamentos y aún con medicamentos que no se compran que no necesita receta. Tenemos que tomar mucha precaución con esa interacción. Claro, incluso quería contarte un caso muy triste. Leía el otro día en los periódicos que en Sudamérica se está usando mucho el eucalipto. Entonces lo que hace mucha gente es caliente el eucalipto y está haciendo vaporizaciones con eucalipto, pero ha habido muchos casos de quemadura de niños producto de esta práctica, porque, ¿me entiendes? El vapor de agua puede estar muy caliente y puede quemarte no solamente el rostro, sino las vías aéreas. Entonces, no solamente hay que tener cuidado con las medicinas formales, sino incluso con muchas de las medicinas naturales, ¿no? Como les Sí, digo, yo la recomendación que les diría es que busquen información de un médico, de un personal de salud antes de tratarse a sí mismos, ¿no? gracias. Vamos a contestar preguntas por Facebook. Um, una persona dijo, mi esposo contrajo el virus en abril. ¿Qué probabilidades hay que pueda volver a enfermarse? Esa es una pregunta bastante común. Mira, hasta ahora, hasta el momento, no descartamos que pueda existir la posibilidad que las personas puedan reinfectarse en algún momento.
Pero hasta el momento no hemos visto ningún caso de personas que se hayan recuperado, que se vuelvan a infectar. La teoría dice que si tú te infectas y sobrevives a la infección, como la mayoría de personas, las personas desarrollamos anticuerpos, es decir, desarrollamos inmunidad, es decir, el sistema inmunológico, nuestros soldaditos, aprenden cómo pelear contra el virus. Entonces, la próxima vez que tú te expongas a este virus, tu sistema inmunológico, tus defensas ya están preparadas y no deberías hacer Y si te llegaras a infectar, lo que se cree es que tendría que ser una infección mucho más leve, ¿no? Entonces, hasta el momento, por lo menos, no hemos visto casos de reinfecciones. Es difícil saber si las vamos a ver o no más adelante, de repente acá 6 meses o a un año, pero por ahora no las hemos visto y no me preocuparía mucho por la reinfección, porque si te llegaras a reinfectar, en teoría, esa reinfección debería ser mucho más leve que la primera que tuviste. En teoría. Gracias, gracias. Genoveva pregunta. Perdóname, Lisa, disculpa que te interrumpa. Ajá, está bien. Eso no significa que porque te hayas infectado ya no tienes por qué prevenir la infección, ¿no es Sí. cierto? Porque la gente dice, bueno, ya me infecté, ya sobreviví, ya me recuperé, pues ya no tengo que usar mascarilla, ya no tengo que usar escudo facial. No, yo les diría que nunca bajen la guardia, si se hayan infectado, sigan protegiéndose como si nunca lo hubieran hecho. Gracias por aclarar eso, porque la segunda pregunta de Felisa era, después de que se recupera una persona de COVID-19, ¿cuántos días de seguro poder estar sin tapabocas? Claro, no. La principal razón por la cual tienes que seguir protegiéndote es que vamos a poner que yo me infecto hoy día, me recupero, me curo, ya no tengo virus. Pero nadie me garantiza que yo no voy a exponerme de nuevo a otra persona que tenga virus. Y a lo mejor yo no vuelvo a hacer síntomas nunca más, pero puedo estar contagiando si es que llego a infectarme de nuevo. Entonces, mejor el protegerse, el usar mascarilla, no es para protegerme a mí, es para proteger al resto. Como sociedad, nosotros debemos aprender a ser solidarios. La gente no entiende eso. La mascarilla, más que protegerte a ti, está protegiendo al resto de la población. La mejor forma de protegernos nosotros es con el escudo facial y con el lavado de manos. Pero nosotros somos ciudadanos del mundo, no podemos ignorar al resto de la población, tenemos que cuidarnos todos y por eso es importante la mascarilla. Las mascarillas se inventaron con enfermedades como la tuberculosis, o sea, si tú te acuerdas antes, al que se le ponía la mascarilla justamente era el enfermo. Y por eso es que las usamos ahora también, para proteger al resto, no solamente a nosotros. Sí, gracias. Genoveva pregunta, escuché que hay mucha más gente contagiada con el COVID-19 en Iowa. ¿Será un virus que llegue a quedarse muchos años como la fiebre española que debemos consumir para contrarrestar el virus? Mira, lamentablemente no se sabe. La gente se pregunta lo mismo. Dice, ¿el virus se irá en algún momento? ¿El virus se quedará con nosotros y se volverá un virus como el virus de influenza que viene cada año en el invierno? La verdad que no lo sabemos. Tampoco sabemos qué se puede hacer para prevenir la infección, además de las medidas que he comentado, además del lavado de manos, además de la mascarilla y el escudo facial. No se sabe si existe algún medicamento o algo mágico que uno pueda hacer para prevenir infecciones en el futuro. Lo que yo sí le diría a la población en general es algo que se aplica para todas las infecciones virales respiratorias. Número uno, si ustedes tienen hábitos como el fumar, nosotros sabemos que los fumadores tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias porque el epitelio cambia, las defensas disminuyen y además el pulmón está mucho más dañado, así que estas personas tienen mucho más riesgo porque cuando hacen una infección viral, las infecciones son mucho más severas. Así que si ustedes fuman, dejen de fumar. Esta es una buena oportunidad para dejar de fumar. Número dos, una buena alimentación. La alimentación es importante para que tu sistema inmunológico funcione bien. Y número tres, el ejercicio. Yo creo que el estilo de vida saludable te va a ayudar a vivir mucho más tiempo y a tener menor riesgo de infecciones en general. Lamentablemente no hay un estudio hecho que haya demostrado que estas actividades tengan un impacto en el virus, pero tiene sentido, además que te ayuda mucho para tantas otras enfermedades. Sí, y como yo soy especialista en medicina familiar, es la fundación o la base de los consejos que doy a mis pacientes. Haga ejercicio en forma regular,
Si fuma, deja de hacerlo. Tomar suficiente agua, comer saludable, dormir suficientes horas en la noche. Cuídese con esos cuidados básicos. No tenemos que invertir en algún medicamento que cuesta mucho, o un cóctel de vitaminas, pues son cosas básicas. Me encanta lo que has dicho porque familiares, amigos me preguntan por estas vitaminas carísimas que venden en los supermercados. Me dicen, mira, esta vitamina me va a proteger. Y yo les digo, mira, la mejor vitamina la ingieres de manera natural en tu comida. Si tú comes una dieta balanceada que incluye carbohidratos, proteínas y vegetales, incluyendo grasas, vas a recibir todos los nutrientes y las vitaminas que necesites. Las Sí, vitaminas son importantes para las poblaciones que, a pesar de tener una dieta adecuada, no pueden recibir todos los requerimientos que necesitan. Y los mejores ejemplos son las gestantes, los pacientes que están en diálisis y los niños pequeños, ¿no? Pero el resto de la población, realmente la mejor vitamina es una dieta balanceada. sí, Si comen saludable, no necesitan vitaminas. gracias. Vamos a hablar un poquito sobre nuestro equipo de tratamiento a domicilio que tenemos aquí en la Universidad de Iowa. ¿Cómo funciona esta clínica y cómo se creó? La clínica de tratamiento a domicilio, yo más bien te iba a pedir que tú nos cuentes más sobre ella, porque a lo Sí, mejor yo me dedico básicamente al cuidado de los pacientes dentro del hospital, sí, los pacientes que llegan a la hospitalización, a cuidados intermedios y a cuidados intensivos. sí, Lo que sí quería contarles es que aquellos pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos al momento de recuperarse con el coronavirus terminan muy debilitados. Digamos, la esperanza es que todos ellos en algún momento se recuperen completamente normal al estado en el que estaban antes de ser hospitalizados. Pero el proceso es un poco largo. Hay pacientes que pueden demorar semanas en poder recuperarse completamente. Y la universidad ha creado una clínica para estos pacientes post-coronavirus. Se llama la Clínica de Enfermedades Respiratorias. Para aquellos pacientes que han tenido coronavirus y se han hospitalizado, o algunos que quizás no están hospitalizados, pero sienten que la energía no es la misma, que no pueden hacer su vida completamente normal después de haber tenido la infección, que sepan que hay una clínica que se llama la Clínica de Enfermedades Respiratorias, donde los pueden evaluar y les pueden hacer un seguimiento mucho más cercano para ver cuánto tiempo demora el proceso de recuperación, y los pueden seguir de manera más cercana, ¿no? sí, sí. Y yo puedo agregar un poquito más información sobre este equipo de tratamiento de domicilio. Entonces, cuando ya empezamos a notar que iba a haber pues un rebrote de casos de COVID aquí en los Estados Unidos, mis colegas de la universidad, nuestras colegas de la Universidad de Iowa, empezaron a pensar cómo podemos tratar a los pacientes con síntomas de COVID-19 sin que se mezclan con otras personas que no tienen síntomas. ¿Cómo podemos contestar sus preguntas primero por televisita y después, si pensamos que tienen síntomas de COVID-19, mandarlos a una clínica respiratoria dedicada a cuidar a esos pacientes? Y las estadísticas son impresionantes. Hemos logrado completar 16,000 de televisitas desde Wow. marzo. Y en esa cantidad de gente hemos podido enfocar en los pacientes que realmente necesitan tal vez más cuidado especial dirigido a sus síntomas. Y este programa, este equipo de tratamiento a domicilio, ha visto, aquí tengo los números, ha habido 616 personas tratados por COVID-19 por telemonitoreo. Y de esa cantidad, alguna porción, como un tercio de esa porción, fueron evaluados en la clínica respiratoria si tuvieron síntomas más severos. Y de esa toda población, sí hubo un porcentaje que necesitaba más cuidado intensivo, que necesitaban oxígeno, suero,
medicamentos de apoyo. Y yo creo que hemos tenido mucho éxito con ese programa porque pudimos enfocarnos en el cuidado de esos pacientes. También pudimos cuidar a los pacientes en casa. Tuvimos manera de entregarlos monitoreos de oxígeno y medidores de la presión arterial para que ellos pudieran estar en casa y no ir al hospital o no ir a la emergencia y contagiar a los demás. Me parece extraordinaria esa iniciativa y es verdad, nosotros hemos recibido en la unidad de cuidados intensivos a aquellos pacientes que inicialmente los monitorearon en casa y que progresaron hacia una enfermedad severa. Lo que dices es importante, el 85% de estos pacientes no necesita hospitalización, van a ser una enfermedad leve y se pueden quedar en casa. Lo que sí se les recomienda es que se aíslen, que no estén en contacto directo con el resto de los familiares por lo menos por 14 días, entre 10 a 14 días, por lo menos después de 8 días de iniciados los síntomas, 10 días de iniciados los síntomas, el riesgo de contagio disminuye muchísimo. Y a estos pacientes se pueden quedar en casa con una salvedad, que estos pacientes tienen que buscar ayuda en el primer momento que los síntomas empiecen a empeorar, sobre todo dificultad para respirar. Si en algún momento uno siente que uno no puede respirar como normalmente respiraba, eso es un signo de alarma y estos pacientes necesitan ser evaluados por un especialista porque, como dije, hay un 15% de pacientes que van a progresar hacia una neumonía y es importante diagnosticarla de manera temprana para poder tratarla adecuadamente. Yo siempre le digo a la gente, por favor, no piensen dos veces en venir al médico. Yo sé que mucha gente no le gusta ir al médico. Yo como médico tampoco me gusta ir al médico, pero digamos, cuando está en juego tu vida, es importante buscar ayuda y mientras más temprano mejor. La universidad, una de las cosas por las cuales me siento orgulloso es que la universidad te va a dar, el hospital de la universidad te va a dar la mejor atención del mundo sin importarle si tiene seguro o no tiene seguro. Incluso para la gente que no tiene seguro le va a dar facilidades de pago si es que necesitan, pero nadie te va a pedir primero que pagues algo para darte el tratamiento que necesitas. Número dos, la universidad no, el hospital universitario y la Universidad de Iowa no te va a preguntar sobre tu estado legal o tu estado migratorio, mucho menos toda la información que tú le des al hospital es de manera completamente privada. Es decir, nadie va a llamar a migraciones digamos, o llamar a la policía si es que, digamos, por algún motivo tu estado no sea legal. Así que la verdad que no hay razón por la cual uno no deba buscar ayuda y de manera temprana. Yo estoy muy orgulloso como latino, como hispano, que el tratamiento que nosotros le hemos dado a los pacientes hispanos es el mejor tratamiento que podrían haber recibido, tan bueno y mejor que cualquier ciudadano americano de cualquier nacionalidad en cualquier parte del mundo. Y me parece, doctor Sánchez, si alguien en su familia estuvo enfermo con síntomas, usted no tendría problema en mandarles a la universidad para recibir cuidado. Así es. A mí me emocionó mucho las palabras de mi jefe. Mi jefe, cuando habló una vez con uno de los familiares de un paciente hispano, le dijo, mira, nosotros vamos a cuidar de tu esposo como si fuese mi propio padre. Y eso, ese es el sentimiento que tenemos todos en nuestro hospital. Nosotros damos la vida por nuestros pacientes y los tratamos como si fuese una familia propia, ¿no? Así que Sí, si yo o algún familiar mío se enfermara, yo no lo pensaría dos veces, lo traería a la universidad. yeah. Yo sé que hemos escuchado muchos mitos sobre el virus o también muchas preocupaciones de nuestros pacientes y una preocupación que he escuchado que si uno va al hospital nunca va a volver a ver a su familia o tal vez que será la última vez que vean a su familia. Y creo que esa preocupación hace que muchas personas no quieren venir a buscar atención médica. ¿Qué es lo que podemos hacer para tranquilizar a esas preocupaciones de los pacientes quienes tienen miedo de venir al hospital? Sí, bueno, la verdad, una de las partes más duras de la pandemia de coronavirus para nosotros como médicos, para los pacientes y para los familiares, es el aislamiento en el que tienen que estar.
Lamentablemente, al comienzo de la enfermedad, al comienzo de la epidemia, nosotros descubrimos de que este virus se transmite muy fácilmente. Entonces, para proteger a los familiares, se pedía que los familiares no vengan a visitar al paciente porque no queríamos que los familiares también se infecten. Además, muchos de estos familiares también están infectados y podrían contagiar al personal médico o enfermero o personal del hospital en general. Imagínate si yo me contagiara y empiezo a contagiar de virus a todos los pacientes que veo. Entonces sería una locura. Entonces, por motivos de seguridad, se creó una política de que estos pacientes no podían ser visitados. Esto es durísimo porque estar en el hospital con una enfermedad de la cual existe tanta ansiedad y tantas cosas que no conocemos, imagínate que encima de eso tengas que pasarla solo. Entonces, sí, ha sido durísimo y no solamente para los pacientes y los familiares, incluso para nosotros, porque para los pacientes que no pueden hablar o están en un ventilador, nosotros aprendemos a conocer al paciente a través de los familiares, porque hablamos con ellos y nos cuentan anécdotas, nos cuentan más sobre el paciente y nos sentimos que estamos mucho más unidos todos. El tener que comunicarnos a través de teléfonos hace todo más impersonal y ha sido muy duro para todos. Gracias a Dios ha habido dos iniciativas para tratar de manejar este tema. Uno es, hemos usado la tecnología, gracias a Dios, existen unas tabletas, ¿no es cierto? iPads o diferentes Ujú. marcas. Y entonces lo que estamos haciendo es usar estas tabletas para que los familiares puedan ver a su familiar y puedan comunicarse unos con otros. Además, les permitimos a los pacientes usar su celular en algunas situaciones para que puedan conversar con sus familias. Pero estas tabletas, lo bonito es que hacemos videollamadas, no solamente el paciente con la familia, sino también nosotros con los familiares para poder explicarles lo que está pasando. Y yo sé que la universidad está pensando poco a poco flexibilizar su política de visita. Es decir, en casos especiales estamos considerando dejar que, por ejemplo, cuando a veces tienes pacientes que pueden fallecer o están a punto de fallecer, hemos considerado la posibilidad de dejar que algún familiar pueda venir para despedirse y que pueda ver a su familiar, ¿no? Pero no hay nada concreto, lo estamos evaluando caso por caso. Nosotros reconocemos lo importantísimo que es para los familiares y para el paciente poder tener contacto con sus familiares y con sus seres queridos, pero también es importante proteger a la familia y proteger al resto del personal, porque imagínate lo que sucedería si se contagia la esposa, si se contagian los hijos también, o si se contagia el personal que está cuidando de otros pacientes, ¿no? Entonces, pero sí, es durísimo, es la parte más dura de la epidemia, creo yo, la El soledad, aislamiento. el aislamiento, ¿no? De Y estos también familiares. eso es lo que he escuchado de mis pacientes, aunque no hayan estado internados, el aislamiento ha sido muy difícil para ellos, especialmente si su vida dependía de ir al gimnasio Mm. o ir a una reunión, asistir a una quinceañera o a otra fiesta. Ahora tenemos que buscar una nueva manera de reunirnos, de celebrar ocasiones especiales, hasta celebrar la vida de una persona que tal vez que haya muerto. Tenemos que aprender un nuevo sistema de mantener esas conexiones que son tan importantes para nosotros los hispanos, hispanohablantes, pues para todos, no solamente los hispanohablantes. Sí, incluso te diría, no solo para las personas que han sido afectadas por la enfermedad, sino las personas que no han sido contagiadas, la socialización se ha visto completamente afectada. Nosotros los hispanos somos muy afectuosos, muy querendones, nos gusta tocarnos mutuamente, abrazarnos, darnos la mano. Para mí me resulta difícil poder tener que saludar a la gente que conozco y quiero sin poder abrazarla o sin poder darle la mano. Me parece rarísimo, me parece que no es lo que estoy acostumbrado a hacer, pero uno tiene que adaptarse y buscar otra forma de expresar todo ese cariño y todo ese amor. Yo creo que las redes sociales, en ese sentido, usadas de manera adecuada, nos han ayudado mucho. Yo me he contactado a través de WhatsApp con amigos que no veía hace tantos años, familiares, y me ha hecho sentir un poco menos solo, menos aislado, ¿no? Sí, sí. Y pues hablando de lo personal, me gustaría tomar unos minutos para hablar de cómo nuestras vidas como médicos ha cambiado. Am, ah,
en esta pandemia. ¿Usted nos puede dar un ejemplo de cómo ha cambiado su vida? Yo creo que lo que más ha cambiado en los últimos 3 meses a través de esta pandemia es el contacto con el paciente. Es algo que extraño mucho y que me ha golpeado mucho. Antes era inconcebible ver a un paciente y no interactuar con él, no darle la mano, ponerle la mano en el hombro, de pronto cogerle el brazo, incluso escucharle los pulmones de cerca. Eso es algo que hemos perdido. Hay muchos de mis pacientes que yo solía abrazarlos al final de la consulta y ahora no puedo hacerlo. Y los pacientes que están infectados, lamentablemente el número de gente que entra al cuarto por cada día es mucho menor. La gente trata de no entrar al cuarto, excepto que sea necesario. Y eso lo que hace es estar hospitalizado ya de por sí es difícil, porque estás conectado a un montón de máquinas, hay un montón de sonidos, dependiendo de la iluminación del cuarto, a veces no sabes si es de día o es de noche, y que encima de eso no tengas contacto humano, pues hace mucho más difícil todo, ¿no? Para nosotros los médicos, el no poder tener contacto físico con nuestros pacientes o con los familiares de nuestros pacientes ha hecho que el ejercicio de la medicina se vuelva un poco más difícil e incluso el contacto humano entre nuestros colegas. Es decir, míranos a ti y a mí. 3 meses atrás hubiésemos tenido esta entrevista cara a cara, sentados uno al costado del otro. Y ahora lo estamos teniendo desde nuestras oficinas. Las Sí. reuniones académicas están dándose de la misma manera. Las reuniones para despedir a nuestros fellows y a nuestros colegas cuando finalice el año se hacen ahora de manera impersonal a través de una cámara. Eso definitivamente nos está generando, pues, nos está afectando psicológicamente. Yo creo que la prevalencia hoy en día de insomnio, de ansiedad, depresión, está por los cielos, y no solamente en la población en general, sino entre nosotros, el personal de salud. Estoy de acuerdo y he tenido que invertir más en la salud mental durante esta pandemia y algo, lo que yo he tomado en cuenta es la importancia de tomar esos momentos donde no hay mucho ruido, donde no hay mucha distracción por redes sociales. Me tuve que desconectar de algunas redes sociales porque en un momento llevaba tanto mi mente sobre cómo cuidar a mis pacientes, cómo cuidar a mi familia, cómo adaptarme a esta nueva situación. Y para mí la meditación ha sido fundamental, me ha cambiado la vida realmente. Y si ustedes en la audiencia tienen curiosidad sobre la meditación, les recomiendo abrazar a esta práctica porque realmente me ayuda a enfocar en lo que es importante en mi vida, en tal vez unos momentos de soledad, pero también en la importancia de mi respiración, de mi salud, de mi poder de cuidar a otras personas. He tenido mucho tiempo para reflejar en mis privilegios y cómo poder cuidar a los demás. Um, ¿Usted ha visto algún cambio en su persona también, doctor? Ah, sí, por supuesto. Yo estoy sufriendo insomnio desde que empezó la pandemia. Y sí, hay momentos muy duros. He tenido momentos muy duros en estos 3 meses cuando he tenido que cuidar a muchos de estos pacientes con coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. Ver el dolor de la familia, conversar con ellos, ver el dolor y el miedo en los ojos de los pacientes que estaban enfermos. Tengo amigos y familias que han sido afectados tremendamente en Sudamérica. Yo soy de Perú y Sudamérica ha sido golpeado durísimo con esta pandemia. Hay muchísima gente falleciendo en casas, incluso el 50% en algunas ciudades de Sudamérica, el 50% de la gente está muriendo en casa por falta de oxígeno, porque los hospitales allá están colapsados. Y he estado ayudando a algunos de estos pacientes por WhatsApp, por celular, y pues me ha afectado un montón. La verdad que mentiría si dijera que hay noches que no he llorado por amigos, ¿no? por familiares. Ya, ya. Es, es algo que llevamos todos los días, ¿verdad? Con los pacientes que vemos es algo que llevamos adentro Así y es. buscamos una mera manera de desahogarnos a veces, y es importante y me agrada que hemos tenido esta plática. Yo sé que a veces es difícil
Sí. ser vulnerable y decir, oh, no, No, me no. siento bien, soy doctora, no tengo ningún problema, pero No. realmente somos humanos, sufrimos de las mismas condiciones. Sí. Uno se prepara a través de la carrera, a través de la vida, para enfrentar situaciones difíciles, pero nada te prepara para ver tanto sufrimiento. Y somos Ya, seres humanos, no significa que no dejemos de sentir. Lo que dice sí es importante, debemos reconocer que como seres humanos somos vulnerables, que también nos deprimimos, que también nos entristecemos y que tenemos que buscar ayuda cuando sentimos que lo necesitamos. ya, gracias. Tenemos otras preguntas por Facebook y quisiera agradecer a nuestros miembros de la audiencia que nos han acompañado hasta ahorita, a pesar de los problemas de la tecnología que tuvimos en el principio. Erin pregunta, si dos familias han estado en cuarentena, ¿es seguro que se reúnan? Eh, a ver, toda interacción que uno haga en la sociedad debe seguir los tres parámetros que mencioné al principio. Es decir, de preferencia no juntarse en lugares cerrados donde tenga más de 10 personas, porque si uno está infectado en un lugar pequeño, cerrado, sin poca ventilación, incrementa el riesgo de contagio. De preferencia, si se van a reunir, que sea en lugares bastante abiertos, ¿no? Como en un parque. Si pueden, mantengan la distancia. Mientras más distancia, mejor, por lo menos 2 metros. Usen mascarilla y usen escudo facial. Sí. A veces les diría, incluso la mascarilla es mucho mejor perdón, el escudo facial es mucho mejor que la mascarilla por dos razones. El escudo facial protege también a la otra persona de tus gotas de saliva, te protege completamente todo el rostro, pero lo más bonito del escudo facial es que tú puedes ver el rostro de la otra persona y puedes ver sus emociones. El problema de las mascarillas es difícil. Los seres humanos necesitamos leer emociones a través de los ojos, la Ujú. sonrisa. La mascarilla pues hace todo más impersonal. A mí me pasa que ni siquiera reconozco a la gente con mascarilla, ¿no? Sí, es cierto. Entonces el escudo facial me gusta porque permite leerle las emociones a las personas, lo hace mucho más cálido y te protege tan igual o mejor que una mascarilla porque te protege completamente, ¿no? Sí, sí. Hay que nada más lavar la mascarilla después de cierto tiempo y Sí, no tocarla, ¿no? sí, desinfectarla todos los días. Desinfectarla, perdón, sí. Sí. Seferino pregunta, ahora que se está abriendo mucho en Iowa, en nuestra comunidad, lugares públicos como gimnasios se están reabriendo. Am, ¿es, ¿Está bien si uno regresa a su gimnasio? Mira, es una pregunta difícil, la verdad que no lo sé. Yo te diría, mi opinión personal es, me pone nervioso pensar en ir a una clase en un gimnasio, esas clases grupales, no sé si tú te acuerdas, cuando uno iba a las clases grupales de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Ajá, Me preocupa porque si el lugar es muy cerrado y tienes mucha gente y todos están respirando, cuando uno está cansado no respira normal, sino que hace respiraciones más profundas o tos. Entonces, imagínate la cantidad de virus si es que hubiera alguien infectado ahí. Y lo que les diría es que el clima está tan bonito ahorita en Iowa que si quieren hacer ejercicios que lo hagan al aire libre, que salgan a caminar, que salgan a montar en bicicleta. Nunca les voy a decir que no vayan al gimnasio, pero digamos, si lo van a hacer con mucho cuidado, que se laven mucho las manos, que limpien todos los instrumentos o los materiales que vayan a usar en el gimnasio. Y mientras menos cerrado y con poca ventilación tenga el gimnasio, mejor. Digamos, estos sitios me preocupa también porque ellos tienen que vivir, los dueños de gimnasios tienen que reactivar su economía y generar también, porque esta gente tiene que vivir también. Pero yo creo que muchos gimnasios se están reinventando, están haciendo clases con menor cantidad de gente y están tomando las precauciones que deberían, ¿no? Así que ya, ya. aprenderemos poco a poco. Es difícil, es difícil. Otra pregunta, ¿están las mujeres embarazadas en mayor riesgo? Eh, Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros tuvimos la epidemia de la influenza, sí vimos que las mujeres embarazadas tenían mayor riesgo de enfermedad severa, incluso mortalidad.
Con el coronavirus, por lo menos hasta ahora, no se ha visto que las mujeres gestantes tengan un mayor riesgo de mortalidad. Sí, el hecho de tener coronavirus puede aumentar el riesgo de complicaciones en el parto, de todas maneras, como cualquier otra infección, pero per se, como tal, la infección no necesariamente parece incrementar la mortalidad. Es decir, las gestantes no tendrían necesariamente un mayor riesgo de hacer enfermedad severa, pero Ujú, como a cualquier otra infección, eh, siempre existe riesgo para un bebé y para el parto, ¿no? Es decir, ujú. yo si fuese mujer gestante me cuidaría muchísimo porque no sabemos si este virus puede generar malformaciones congénitas, no sabemos si puede generar bajo peso al nacer, no lo sabemos todavía, así que para mejor prevenir, ¿no? He recibido algunas preguntas por mis pacientes quienes están en ese tiempo de la fertilidad y quieren saber cuál es el mejor tiempo para empezar a quedarme embarazada otra vez. Es, ¿Debo esperar? ¿Cómo me puedo preparar para la segunda ola? ¿Qué, qué sugerencias daría usted Esto a es estos una opinión pacientes? completamente personal. Yo les diría que en la vida no es bueno postergar nada, que si sienten que es el momento de ser padres, pues adelante, no, esta pandemia no debería cambiar la decisión no debería postergar tus sueños. Si es que estás en el momento ideal para tener hijos, pues adelante, ¿no? Si van a salir embarazadas, sí les diría que se cuiden mucho, que vayan a sus controles y que tomen todas las medidas que uno debería tomar para evitar la infección. Esta pandemia no debería quitarnos el amor por la vida y el amor por hacer las cosas que nos hacen felices. Yo no dejaría ni dejaría que cambien mis planes en la medida que no comprometamos a nadie más, ¿no? Sí, sí. En Gracia nos pregunta si mi tío tuvo el COVID, ¿a los cuántos días podemos visitarle a su casa? Correcto. Vamos a ver. Lo que se recomienda, basado en los estudios que conocemos hoy en día, es que por lo menos debería pasar 10 días desde el inicio de los síntomas y por lo menos 3 días desde que el paciente no tiene ningún síntoma. Es decir, si yo empiezo a tener síntomas hoy, el riesgo de contagio, que yo pueda contagiar a alguien, cae muchísimo después de 10 días, siempre y cuando yo no esté teniendo síntomas, es decir, no esté teniendo fiebre, tos, ni sobre todo esos dos síntomas, ¿no? Entonces yo le diría, si su tío ha tenido coronavirus y ya han pasado más de 10 días desde que empezó los síntomas y él han pasado más de 3 días que está completamente asintomático, yo diría que el riesgo de contagio es mucho menor, pero aún así si va a interactuar con él, que lo visite, pero siempre guardando la distancia, mascarilla y escudo facial. Gracias. Todos desearíamos que tuviéramos una bola de cristal Ajá. Sí, en es cierto. en relación con esta pandemia y adivinar en el futuro. Si usted tuviera esa bola de cristal, ¿qué diría usted para cómo podemos prepararnos en el futuro? ¿O qué es lo que podemos hacer para protegernos en el futuro? ¿Cuáles son sus adivinanzas? Yo lo único que diría es que los seres humanos hemos pasado por miles de pandemias a lo largo de nuestra historia. Y los seres humanos somos resilientes y somos fuertes y hemos aprendido a superar todo. Y lo que vamos a aprender es a seguir viviendo nuestras vidas con felicidad, pero cuidándonos y sin dejar, digamos, que esta pandemia nos afecte significativamente. Es decir, como sociedades debemos aprender a seguir adelante con el trabajo, con los negocios, con la familia, pero con ciertas precauciones nada más. Yo creo que el coronavirus nos va a cambiar la manera de quizás de interactuar por un tiempo, hasta que exista la vacuna, pero no, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Nos ha enseñado lo valioso que es el amor, lo valioso que es la familia, lo valioso que es protegernos unos a otros, lo importante que es comer bien, ejercitarnos. Enfoquémonos en la parte positiva que nos ha traído la pandemia, además de tanto dolor, ¿no? También ha habido cosas positivas. Sí, Pero sí es gracias. verdad, yo creo que la sociedad,
cuando ocurren cosas tan grandes como estas, nunca es la misma, ¿no? Pero a lo mejor seamos una mejor versión de nosotros mismos después de la pandemia, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Doctor Sánchez, si usted puede recordar a nuestra audiencia qué tan importante es buscar la atención médica si empiezan a sentir síntomas y no tener miedo ir al hospital, especialmente pues nuestro hospital aquí en Iowa City, pero buscar esa atención médica si tienen síntomas. Es importante porque los pacientes que hacen enfermedad severa, los que hacen neumonía, pueden complicarse rapidísimo, es decir, pueden progresar a una enfermedad e incluso hasta la muerte dentro de las 24 o 48 horas. Entonces uno no debe esperar mucho tiempo. Si uno realmente tiene síntomas de severidad que son básicamente dificultad para respirar, yo les diría que busquen atención médica lo más pronto posible. Como les había mencionado antes, el hospital de la Universidad de Iowa no los va a tratar diferente si es que tienen o no tienen seguro, y no los va a tratar diferente si es que tienen un estado legal o no, y si son inmigrantes o no. Tenemos muchos, para la gente hispana, tenemos muchos médicos y enfermeras que hablan español, como yo, como tú, y además tenemos un sistema de intérpretes muy bueno. Y lo que es más importante, yo creo que hablo yo creo que hablo, lo que voy a decir lo compartes tú y lo comparten todos nuestros colegas en el hospital. Nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes como si fuesen nuestra propia familia. Esa es la promesa que les doy, que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para brindarles el mejor cuidado. Yo veo, cuando trato a una paciente o a un paciente, me imagino que estoy tratando a mi mamá o a mi papá. Los trato con el mismo amor con el que lo trataría a ellos. Y eso es el sentir de la mayoría de médicos y enfermeras en nuestro hospital. Es cierto, es cierto. Son muy buenas palabras y consejos para nuestra comunidad hispanohablante o los que están sintonizando con nosotros ahorita. Doctor Sánchez, ¿hay algo más que usted le gustaría compartir con nuestra audiencia antes de terminar? No, decirle a la población que no entren en pánico, que eviten la desinformación. Van a encontrar muchas teorías de conspiración en los medios, en las redes sociales. Van a encontrar gente hablando de curas maravillosas o de teorías, diferentes teorías sobre esta pandemia. Yo les diría que eviten usar las redes sociales de esa manera, porque lo único que hacen esto bueno, para empezar, algunas noticias son todas muy malas, y estos son tiempos para enfocarnos en lo bueno, ¿no? Hay demasiado dolor ya en todos lados, así que enfóquense en lo positivo, no vivan en miedo, al contrario, busquen lo positivo, sigan adelante, protéjanse y busquen ayuda, que habemos mucha gente dispuesta a ayudar a todos sin ningún problema, así que, y cuando tengan preguntas, que se sientan libres de escribirnos un email o llamarnos. Siempre hay formas en las que la población nos puede contactar y nosotros vamos a contestar sus dudas de la mejor forma posible, ¿no? Con la mayor honestidad posible. Sí, sí. Antes de terminar, doctor Sánchez, quisiera saber qué es lo que usted va a hacer esta tarde para cuidar a su salud mental o salud de cuerpo. ¿Qué tiene planeado hacer esta tarde? Bueno, hoy día es un día ocupado porque mañana tenemos que dar grand rounds, así que tengo que revisar mi presentación. Pero lo que me ayuda mucho a mí es conversar con mis amigos, conversar con la gente que quiero, con mis hermanos. Y me ayuda mucho poder ayudar a pacientes en el Perú también. Tengo 2 personas que tengo que llamar por teléfono para ayudarlos. Me hace sentir, me da mucha felicidad poder usar todo lo que he aprendido en mi carrera para ayudar a gente que más lo necesita. Así que eso es lo que me hace feliz. Si puedo, alguna película, si es que me da tiempo, pero... Ya, no sé cuándo se vaya a acostar, pero me parece que tiene mucho que hacer. Así es. Esta tarde no sé qué voy a hacer yo. Anoche tuve turno de noche, y como yo practico la obstetricia también No y sabía. no pude dormir en toda la noche, entonces esta mañana dormí 3 o 4 horas para poder recuperarme la energía para tener esta entrevista con usted.
Y me parece que todavía el sol está afuera. Quisiera llevar a mi hijo a pescar porque le encanta pescar. Qué bueno, te Y felicito. gracias. Pero bueno, doctor Sánchez, muchas gracias por compartir su buena información, sus sugerencias. Realmente la humildad que usted presenta pues en su ser y aunque sea por vía digital, podemos sentir la emoción que usted muestra a sus pacientes, a sus seres queridos, y estoy muy agradecida por compartir este tiempo con usted. No, gracias a ti, Lisa, por la iniciativa. Me parece que lo que estás haciendo es maravilloso y yo feliz de poder aportar mi granito de arena ah, en lo que se pueda. Pues un castillo de arena nos ha compartido esta tarde. Ok. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Si se unió a nuestra conversación un poquito tarde, esta repetición estará disponible en esta página, en nuestra página de Facebook. Asegúrese de volver al comienzo y pueden ver desde el inicio nuestra conversación, que me parece que ha sido realmente excelente. Manténganse atentos a nuestras cuentas de redes sociales y nuestro sitio web www.uihc.org para todas las últimas actualizaciones sobre el COVID-19 y consejos para mantenerse seguros durante esta pandemia. Por último, recuerden lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la cara antes de salir. Cuídese a sí mismo, a la salud de cuerpo, también a la salud mental, y que tengan buena noche.